Muy buenas noches, bienvenidos al espacio informativo del doctor Leonardo Curcio. Los saluda Jaime Núñez. Estamos en vivo a través de la 104.1 FM, 1500 de AM y de Telefórmula, Sky, Easy, Total Play, Megacable, Dish y de todos los sistemas de televisión restringida. El doctor Leonardo Curcio mañana ya estará aquí en su espacio informativo. En unos minutos más vamos a recuperar algunas charlas que le tenemos preparada que el propio doctor ha realizado. Se encuentra en la FIL. Ya mañana les contará cómo es que le fue. Oye, ya hay información, Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, pues ¿qué cree? Cambia todo. Dice que la votación de la reforma electoral no será el próximo martes, sino que será ¿hasta cuándo? La fecha límite de las reformas secundarias, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la fecha límite para aprobar reformas secundarias, ya que el diputado Puente hablaba de que podrían ir hasta febrero para analizar este plan B en caso de que se diera? Hasta el 3 de abril tenemos tiempo. Bueno, pues no propiamente dice que será hasta el 3 de abril, pero bueno, pues se abre un periodo que puede ser de aquí hasta el 3 de abril. Se activa alerta amarilla por bajas temperaturas en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Extreme sus cuidados. México es eliminado de Qatar 2022. Hombre, qué coraje. Gerardo Martino ya anunció su salida. Ya muchos ven que la salida del Tata Martino puede ser la puerta de entrada a un nuevo escenario. Lo dudo, cuando nuestros jugadores no son elite, y hay que decirlo con todas sus letras. Cuando uno tiene a Mbappé, tiene a Neymar, tiene a el nombre que usted diga, jugando en las grandes ligas del fútbol, en los grandes equipos, y aquí en México tienes uno o dos que te van saliendo ahí cada 10 años, pues difícilmente le puedes competir, ¿no? El presidente va a viajar, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajará el 14 de diciembre a Perú para la cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico. Dice que acatará la resolución de la Suprema Corte y mandará terna para la COFESE. Además dijo que la ratificación de Gerardo Esquivel como su gobernador del Banjico lo está tratando directamente Hacienda. Jesús Murillo Caram sale del Hospital Belisario Domínguez y es trasladado a la torre médica del Centro de Reinserción Social en Tepepan, aquí en la Ciudad de México. Y también hay que decir que un juez de Estados Unidos ordena a la Fiscalía identificar a testigos contra Genaro García Luna. En Quintana Roo, ¿qué está pasando en Quintana Roo? La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, derivado de trabajos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, la Secretaría de Marina, en coordinación con la Guardia Nacional y de la Defensa Nacional, también de la Fiscalía del Estado, que conforman el Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad en Quintana Roo, logró rescatar a 282 extranjeros en condiciones bastante lamentables. Es lo que se da a conocer por parte de la autoridad. Veremos las consecuencias. Es un trabajo que está haciendo en conjunto la gobernadora Mara Lezama, en coordinación ahí con todo el equipo del gobierno del estado, del gobierno federal. Y bueno, hoy es Quintana Roo, luego es Veracruz, más adelante es Tamaulipas, pero la trata de personas, el tráfico de personas, el abusar de su necesidad de huir de lugares de Centroamérica, de Sudamérica y de otros más distantes como de África, Haití y vaya usted a saber de qué lugares más, aprovecharse de eso para quitarles sus pocos recursos, sus sueños y tratarlos como los tratan para intentar llegar a Estados Unidos no tiene nombre. Y lo hemos dicho y lo diremos hasta el cansancio. Vamos a la pausa comercial, regresamos con estas entrevistas que le hemos preparado del doctor Leonardo Curcio, las 8 de la noche con 5 minutos. La pausa es muy breve. Regresamos. Mientras en Guadalajara sigue la proyección a partir de la FIL de esta importantísima industria que es la industria cultural, que aporta un PIB muy importante al país. Entidades del centro del país están haciendo un trabajo muy relevante para proyectarse hasta el exterior. Yo le agradezco mucho al ingeniero Julio Di Vela que hoy conversa con nosotros. Ingeniero, bienvenido. Querido doctor Curcio, qué gusto saludarle a usted y a su auditorio. Julio, si no te importa, nos tuteamos. Te quiero preguntar de manera directa, ¿qué es el Gran Bajío? ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Qué idea lo alienta?
Gracias, Leonardo. Mira, pues efectivamente el Gran Bajío es una iniciativa que está cumpliendo justamente la semana pasada un año y no se trata más que de aglutinar a los empresarios de 6 estados del país, que son Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato. Y lo que estamos haciendo es, primero, haciendo un esfuerzo conjunto de integrar a estos empresarios, que se conozcan entre ellos mismos, que vean todo el potencial que en esa región del país se está desarrollando, que la impulsen hacia el exterior, hacia el mundo entero y sobre todo que se busquen oportunidades del mundo hacia el Gran Bajío y del Gran Bajío para el mundo. La realidad es que de lo que se trata es de una iniciativa empresarial, de empresarios para empresarios, en la cual Aquí la política, Julio, no cuenta nada, son entidades gobernadas por distintos partidos políticos. Así es, fíjate, tenemos por ejemplo San Luis Potosí gobernado por el Verde, Michoacán y Zacatecas por Morena, San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes por el PAN. Aquí la política no juega. Sí tenemos muy buena relación con los gobernantes de cada una de esas entidades en ese sentido, en los 2 niveles de gobierno, estatal y municipal. Vienen con nosotros, de hecho estuvieron con nosotros ahora hace unos días en un evento grande del que platicaremos, estuvieron el gobernador de Guanajuato y el gobernador de Michoacán en un ambiente totalmente cordial, de trabajo, reflexivo en torno a las oportunidades que hay en sus entidades. Pero realmente esto viene generado de empresarios para empresarios, Leonardo. Oye, y se va integrando por un número de empresarios de cada una de las entidades, de las 6 que me describías. La idea es, pues, digamos, globalizar aún más, atraer más inversiones. Si sumamos estas 6 entidades del Gran Bajío, pues tenemos buena parte del potencial y la capacidad exportadora del país, Julio. Bueno, si sumamos estas entidades, si el Gran Bajío fuera un país, mi querido Leonardo, estaríamos hablando de que la economía que generan esas 6 entidades estarían entre las principales 70 economías del mundo. Es decir, el área automotriz, aeronáutica, logística, de producción, de interconexión, de agroalimentaria, de exportación que tienen pues, el aguacate michoacano, Guanajuato, que es ya no es el granero de México, ahora es el refrigerador de México, ¿no? Las berries, los espárragos, el brócoli, pues todo esto, cuando tú ves ese potencial y ves que en esta área del Gran Bajío, en 350 kilómetros a la redonda, partiendo de la ciudad de Querétaro, te encuentras la mano de obra mejor calificada del país, la que es multicultural, la que es bilingüe, la que se ha capacitado a través de la llegada de más de 400 empresas globales a esa región, pues te das cuenta de un potencial enorme que tiene esta zona del país. Y buena parte de los empresarios que vienen a México con intención de invertir ven en esa zona un montón de oportunidades y ahí se va sentando la inversión. Del evento que me decías de la semana anterior, ¿qué nos cuentas, Julio? Mira, realmente hicimos un evento que justamente denominamos Guay el Gran Bajío. ¿Por qué el Gran Bajío? Y la verdad que fue un evento bien importante. Dimos a conocer que el Gran Bajío esta semana abre su oficina, por ejemplo, en China, en Shanghái, con la ayuda, obviamente, de PC Guo y Song Long de allá de China, y con la ayuda, también lo debo de decir, Leonardo, con la gran ayuda del embajador Jesús Seade, que ha sido un interlocutor espectacular con China. El Gran Bajío está encontrando para estos empresarios oportunidades, no solo con la oficina que abrimos en Nueva York hace un par de meses, o con la que abrimos en Texas, en Austin, para atender todo lo que es Dallas, Houston, toda esa zona, San Antonio, que es muy importante para nosotros, pero también en China estamos y en Asia con una presencia fuerte. Estamos con vínculos muy fuertes, obviamente, desde luego, no solamente con Singapur, sino también con los Emiratos Árabes Unidos, con los cuales hemos establecido un gran contacto. Y la verdad es que en este evento trajimos desde el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo, trajimos a Sara Basic, la consejera de Asuntos Económicos de la Embajada de Alemania, Eduardo Carvajal, empresario, y Diego Bocar, de Empresarios de San Luis Potosí y miembros del Gran Bajío, a hacer una gran conversación de qué oportunidades presenta San Luis Potosí y la región para la llegada de nuevas empresas.
También tuvimos por ahí a José Ángel Gurría, exsecretario de la OCDE, dando una conferencia magistral extraordinaria respecto a las oportunidades y a dónde está México en este tema de competitividad industrial y de empresas y de negocios agroindustrial, etcétera. José Ángel dio una maravillosa disertación en la que destacó el momento ideal que atraviesa México para fortalecer dentro de la cadena de suministro global el nearshoring, por ejemplo. Nos dijo, parece que lo mandaron a hacer para México, ¿no? Es un momento muy importante para México para atraer inversiones. Tenemos que poner orden en la casa, nosotros en el diálogo y en cómo lograr traer esas inversiones, pero la mesa está puesta, mi querido Leonardo. Mejor nuestras ventajas competitivas, absolutamente. Oye, pues me alegro que lo estén haciendo, que haya esta promoción, que también se cuente otra historia de México en el exterior. Sabemos que hay problemas en todo el país, que el Bajío tiene los suyos, pero también hay otras historias que hay que contar. Mi querido Julio, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Querido Leonardo, siempre un honor verte y seguirte a través de tu espacio. Saludos a tu auditorio. Me agradecido contigo. Una cosa práctica. ¿Tiene una página de internet el Gran Bajío? Claro que sí. ¿Quiere profundizar en esto? ¿Cómo no? www.elgranbajío.com. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Gracias, hasta pronto. Una de las novedades de la FIL es la panorámica de las letras en lengua italiana, un libro fantástico de Nicola La Gioia, que hoy nos acompaña, libro que se llama La ciudad de los vivos, que ha generado una conmoción en Italia y en los países donde se ha venido publicando. Hay una amplia conversación sobre el tema. Yo le doy la bienvenida a Nicola La Gioia, bienvenido. Grazie molte. Ma ci dica ¿cómo hizo? Cuéntenos para transformar lo que era una noticia de nota roja en una novela tan desconcertante, Nicola. Allora, guardi, io mi ricordo benissimo il giorno in cui sentì per la prima volta in televisione la notizia. Mire, yo recuerdo muy bien ese día en el que escuché por primera vez en televisión la noticia de ese homicidio. Era un 6 de marzo de 2016. Me impresionaron 4 o 5 elementos. Primero, la violencia atroz del asesinato de este muchacho, torturado por horas en ese departamento. Il fatto che non c'era nessuna ragione, nessun motivo, nessun vantaggio que Marco Prato y Manuel Fofo avrebbero potuto obtener. Luego la falta de un móvil. No había ninguna razón, ningún motivo, ninguna ventaja que Marco Prato y Manuel Fofo habría obtenido matando a una persona que casi no conocían. Luego también el hecho de que este no es un homicidio que, digamos, se desarrolla en el contexto del crimen organizado. Marco Prato y Manuel Fofo se consideraban personas normales antes de cometer el asesinato. Che cos'è la normalità che mi sono chiesto, no? Quanto è estensibile, diciamo così, questo concetto. E poi l'altra cosa ancora che mi ha, diciamo così, spinto a Entonces me pregunté, ¿qué es la normalidad? ¿Cuánto es extensible este concepto? Y la otra cosa que me empujó a cambiar, como usted dice, este hecho de crónica en una obra literaria es que los asesinos, no obstante, enseguida se entregaron a la policía y obviamente eran conscientes de su culpa. Los protagonistas tenían conciencia de lo que hacían. Al final del libro tengo la impresión de que en realidad no sabían bien a bien lo que estaban haciendo. Exactamente, diciamo que in loro Así es para ellos la información, no se volvía conocimiento. Es decir, uno de los dos, Manuel Fofo, cuestionado por el Ministerio Público, dice: métanme a la cárcel, deme cadena perpetua. Métanme a la cárcel, deme la cadena perpetua. Pero explíquenme lo que hice, porque yo no logro entenderlo. Entonces, estos se pintan como si fueran asesinos sin saberlo. Esta es la gran novedad, según yo. Estábamos acostumbrados a ver asesinos que reclamaban que sabían que había un nexo, causa-efecto, entre lo que hicieron y las consecuencias, y ellos se describen como si hubiesen evocado a una fuerza que no logran controlar. Esto ha sido muy interesante. Entonces tuve que hacer algo que nunca hice antes, porque yo hasta ahora he escrito siempre novelas de ficción. ¿Cómo se hace? No sabía. Pero fue una experiencia humana increíble para mí porque pasé años en conocerlos a todos. En el origen, la petición era para la Repubblica. Guardi, sì, è successa una cosa veramente bizzarra, cioè nel senso che
Io ho visto una notizia in TV, stavo scrivendo un altro romanzo. Pasó algo muy extraño. Quiero decir que yo vi la noticia en televisión y estaba escribiendo otra novela que me interesaba mucho, pero por días solo pude pensar en ese caso sin dejar la novela que estaba escribiendo, porque aunque sentía que esto me interesaba mucho más, al mismo tiempo eran 6 meses que trabajaba en otro libro, pero nunca me ocupé de Crónica del Crimen. Me llaman La República sin haberles comentado nada y me preguntan si quería hacer un reportaje. Me pareció una coincidencia increíble que te llamen para pedirte algo en lo que estabas pensando ininterrumpidamente desde hace 2 o 3 días. E quindi ho cominciato in quel modo lì. Pero obviamente, entonces empecé así, pero obviamente los datos que recogí para el reportaje en un par de semanas no era suficiente, pero sí fueron suficientes para hacerme entender que podía ser interesante investigar este caso. También porque es una manera para contar la ciudad, para contar Roma. El argumento central del reportaje era Roma o el asesinato de Luca Barani? No, era l'omicidio. Era l'omicidio e quindi loro mi chiedono di indagare su questo omicidio, di fare un reportaje su questo omicidio, ma io mettendo insieme i pezzi... No, era el asesino y ellos me piden hacer un reportaje del asesinato, pero uniendo las piezas me doy cuenta que puede ser una gran ocasión para contar Roma. In 3 luoghi completamente diversi di Roma. Appartenevano a 3 classi sociali porque los 3 chicos implicados vivían en 3 lugares completamente diversos de Roma. Pertenecían a 3 clases sociales diferentes porque uno de los 2 asesinos, Marco Prato, pertenecía a la alta burguesía romana. Manuel Fofo pertenecía a una familia de comerciantes, mientras que la víctima, Luca Barani, era el proletario de la situación. Era el hijo adoptado de una pareja de ambulantes que vendían fruta seca y dulces en las ferias de la provincia. Eran 3 faros encendidos sobre 3 mundos diferentes de la ciudad. Porque Roma, como todas las grandes ciudades, contiene muchos mundos. Yo llegué a Roma, soy de Bari, una ciudad del sureste de Italia. Bari es bonita, efectivamente. Llegué a Roma en 1998 y nunca dediqué a esa ciudad un libro. Esta fue la ocasión. No obstante el hecho trágico, pero la tragedia se vuelve un medio interesante para contar un lugar. È molto interessante il triangolo perché tra di loro non si conoscevano, ¿no? Finalmente tra Prato e Fofo. Es muy interesante el triángulo porque entre ellos no se conocían. O sea, Prato e Fofo tampoco es que hubiese una gran amistad, diciamo così. La cosa veramente incredibile è che Marco Prato e Manuel Fofo si conoscono ad una festa di Capodanno il 1 gennaio. La cosa de verdad increíble es que Marco Prato y Manuel Fofo se conocen en una fiesta de fin de año el 1 de enero del 2016. Entonces se conocen 2 meses antes de cometer el asesinato, pero comienzan a frecuentarse de manera peligrosa porque inician una amistad que saca de cada uno su peor parte. Tira fuori l'uno dall'altro la parte peggiore. Cioè entrano in una situazione di grande intimità fra di loro, ma in realtà si raccontano tutte le loro frustrazioni, tutte le loro, tutta la loro insoddisfazione della loro vita. Inicia una situación de gran intimidad entre ellos, pero en realidad se cuentan sus frustraciones e insatisfacciones y poco a poco se crea, según los psiquiatras que los visitaron durante el proceso, un contagio psíquico entre ellos, una relación tóxica y una amistad turbulenta. Porque la primera vez que se conocen tienen sexo, y esto es desconcertante para Fofo, porque Marco Prato es homosexual declarado y Manuel Fofo es heterosexual convencido. Omosessuale dichiarato da tanto tempo. Fofo è invece eterosessuale, è convinto di essere eterosessuale, ma comunque insomma è un'amicizia che comincia così, però poi diventano una coppia di assassini 2 mesi dopo. Certo, come dire, qui ci sono tutta una serie di elementi, per esempio la droga. Loro quando commettono un omicidio vengono da 3 giorni. Una amistad que así empieza y se vuelve en una pareja de asesinos 2 meses después. Hay varios elementos. Por ejemplo, la droga, cuando cometen el asesinato, llevan 3 días drogándose con cocaína encerrados en casa de Fofo. Pero la droga puede ser uno de los elementos desencadenantes, pero de por sí no es suficiente. Considerando el consumo de cocaína
Argentina, en nuestras ciudades, deberían haber miles de asesinatos de este tipo. Pero es interesante y terrible cómo esta amistad en pocos meses se vuelve desencadenante de violencia. Lo más extraño es que ellos mismos, antes de empezar el día del asesinato, no tenían idea de lo que iban a hacer. Molto interesante el misterio del mal. Ese es verdaderamente perturbador, el misterio del mal. Está también la droga. Alguien puede pensar que el diablo interviene ahí, mete su patita para che maten ese chico, aunque no lo habían planeado, Nicola. Allora, secondo me, questa è l'idea, almeno che mi sono fatto io, è come se nelle loro giornate insieme ci fossero due gradi di comunicazione. Da una parte una comunicazione esplicita, in cui loro non Según yo, es como si sus días juntos había dos grados de comunicación. Por un lado, una comunicación escondida, subterránea, de alguna forma de la cual no son conscientes, donde ellos están planeando el asesinato. Di cui loro sono e non sono consapevoli al tempo stesso, quindi una zona nascosta della loro comunicazione in cui loro stanno progettando l'omicidio e di cui si rendono conto il fatto che c'era questa, diciamo, parte oscura di comunicazione. Y se dan cuenta de esta parte oscura de comunicación solamente cuando se desencadena la violencia. Quando Marco Prato comincia ad aggredire Manuel Foffo, comincia ad aggredire Luca Varani, Manuel Foffo pensa, ma allora sta succedendo davvero. Cuando Marco Prato agrede a Luca Varani, Manuel Foffo piensa, entonces está sucediendo de verdad. Se da cuenta de que lo que ellos habían fantaseado en el reino de la imaginación entra violentamente en el reino de la realidad. Y lo explicas de una manera magistral. Dos preguntas para terminar, y déjame ir 3 minutos atrás en la conversación. El motivo y el lugar, el móvil y el lugar. No hay motivo, una cosa muy interesante, esto de que no haya un móvil para asesinarlo, y después que esto no sucede en un barrio bajo, ¿no? Ocurre en un barrio más bien aburguesado de Roma. Son dos hechos que me llaman mucho la atención, sì, Nicola. allora, il posto è il quartiere Collatino, che è un quartiere tutto sommato, è un luogo di passaggio, un quartiere residenciale di Roma. El lugar es el barrio Colatino, que es un lugar de transición, un barrio residencial de Roma. Es decir, no es absolutamente una zona degradada. Lo increíble es que no es muy lejos de la zona donde vivo yo. Yo vivo en Esquillino. Quindi per me è stato veramente impressionante, che è come se fosse caduto un meteorite. En 15 minutos en moto se llega a Colatino, así que para mí fue realmente impresionante. Es como si hubiera caído un meteorito cerca de mi casa y yo, a través de los restos del cráter, hubiera tenido que reconstruir esta especie de cuerpo alienígena. Pero la cosa perturbadora es que todo esto sucede en el departamento de Manuel Foffo, que está en el 10º piso de la calle Gino Giordani. En el departamento de abajo vivía la mamá de Manuel Foffo. Yo fui al edificio. Es uno de los edificios muy altos donde los departamentos están muy cerca unos de otros. La cosa extraña es que la tortura duró 2 horas, 2 horas y media a Luca Varani. Con un coltello, ma lo hacen con un cuchillo, ¿no? Un martillo de carpintero. Poi tra l'altro loro, non essendo degli assassini, diciamo, non essendo, diciamo, degli assassini profesionali. Exactamente. Y no siendo asesinos profesionales, no sabían cómo se mata una persona y por eso toman mucho tiempo. Tutto quanto si fa ancora, diciamo così, più straziante. Ma la cosa strana è che nessuno ha sentito niente. Cioè, nel senso, né la mamma al piano di sotto, né i vicini. Tutti quanti dicono di non aver Haciéndolo todavía más desgarrador. Lo más extraño es que nadie escuchó nada, ni la mamá en el piso de abajo, ni los vecinos. Todos dicen, en este caso el consenso es que no escucharon nada. In questo palazzo 2 giorni dopo, o no, scusa, 3 giorni dopo l'omicidio, e c'era un silenzio. Lo que nos hace entender cómo de verdad puede suceder cualquier cosa en la puerta de al lado sin darnos cuenta. Yo recuerdo haber entrado en el edificio 3 días después del homicidio y había un silencio espectral, porque todos los habitantes del edificio estaban alterados. Todos pensaban, ¿cómo es posible? Ese día estábamos en casa, o sobre nuestras cabezas, o debajo de nuestros pies estaba sucediendo esta cosa y no nos dimos cuenta. Era muy extraña la atmósfera porque el edificio parecía embrujado por lo que había
sucedido. Y respecto a la falta de motivo que decíamos antes, además del lugar, yo me hice una idea. ¿Cómo es posible que dos personas que no habían sido violentas pudieran hacer eso sin poder parar? Prato y Fofo son dos personas muy diferentes. Prato es muy extrovertido, histriónico, brillante, hablador, mientras que Fofo es sombrío, taciturno, introvertido, tímido. Digamos, son complementarios, pero tienen una cosa en común. Ellos no logran separarse de sí mismos, piensan continuamente en sus propios problemas, en sus propias desventuras, y no logran ver al otro ni empatizar con el otro. A empatizar, a tener empatía por el otro. Son dos narcisistas en un cierto sentido, patológicos. Marco Prato ya fue diagnosticado con trastorno narcisista de la personalidad. Ellos, en el otro, ven siempre un espejo que refleja su propia imagen. Y este es el motivo por el cual Luca Barani en sus manos se convierte en un objeto, no en una persona. No es una persona como ellos. È appunto molto narcise, anche se questo, come dire, non limita la loro colpa, cioè lo dico per... Son personas muy solas y narcisistas, aunque esto no les quita la culpa. No lo digo para disculparlos. Aún después del homicidio, hablan siempre de sí mismos y no logran hablar de la víctima. Es más, se describen a sí mismas como si fueran víctimas, víctimas del caso, víctimas del otro, porque uno ha manipulado al otro, víctimas de las circunstancias, y se detienen poco en su víctima. Molto interesante. Ma che fine hanno fatto? Muy interesante, ciertamente, pero cuéntanos qué pasó finalmente con Prato y Fofo. Che fine hanno fatto, Luca? Allora, hanno fatto, insomma, anche lì c'è una tragedia sulla tragedia. Allora, Marco Prato si è ammazzato in carcere 2 giorni prima que cominciase el proceso. Sucedió una tragedia. Marco Prato se suicidó en la cárcel 2 días antes de que comenzara el juicio. La única manera para que no lo procesaran era suicidándose. Giudicato e poi comunque non ha retto anche in carcere, era stato anche trasferito in un carcere molto duro. Marco Prato, él no soportaba ser juzgado, aunque juzgaba constantemente a los otros. Y también no soportó la cárcel. Fue transferido a una cárcel muy dura y, según algunos, el lugar de detención le causó un colapso psicológico. A volte in maniera plateale, perché era uno appunto che in qualche modo aveva delle manie di grandezza. Pero él ya había intentado antes el suicidio, a veces de manera espectacular, ya que tenía manías de grandeza, solo que esta vez se suicidó de verdad. En cambio, Manuel Fofo está todavía en la cárcel. Él debe pagar 30 años de cárcel porque pidió una condena abreviada. En Italia, si admites tu culpa, obtienes un descuento en la pena, pero no le reconocieron la predeterminación. Però è anche vero che non gli hanno riconosciuto la predeterminazione, cioè non è un omicidio premeditato per la sentenza, perché era difficilissimo per i giudici poter provare concretamente quello che ho detto prima, cioè che loro in maniera... La sentencia no fue por homicidio premeditado, porque era muy difícil para los jueces poder probar lo que dije antes, que ellos habían planificado el homicidio, porque para el homicidio premeditado tiene que haber algo material, como haber comprado una pistola el día anterior o algo así. Manuel Fofo, di 2 anni e mezzo, ci siamo mandati lettere in continuazione, io da casa e lui dal carcere, e io ho l'impressione que lui non abbia... Todo esto no está en el homicidio. Él está en la cárcel. Yo tuve una correspondencia con Manuel Fofo de 2 años y medio. Nos mandamos cartas continuamente, yo de mi casa y él de la cárcel. Lui quando io gli scrivo, o gli scrivevo, perché adesso è parecchio che non ci scriviamo. Y yo tengo la impresión de que él todavía no ha entendido qué sucedió. Eso es terrible. En el sentido que le cuesta mucho cuando yo le escribo, él me responde siempre hablando de Marco Prato, dando toda la culpa a Marco Prato diciendo: yo estaba bien, era un chico como tantos, y luego conocí a Marco Prato y me arruinó la vida, me manipuló, pero tiene una gran dificultad de admitir, aunque sí, obviamente lo sabe, de haberle quitado la vida a otra persona. Es decir, el encuentro frontal, desde el punto que tendría que haber hecho con su víctima, no ha logrado todavía hacerlo. Il reinserimento sociale non può non passare anche da questo tipo di consapevolezza. Ma la cosa che a me appunto ha fatto
ha dispiaciuto molto, cioè che la cosa che sarebbe potuta succedere Sí, ma non è la successa. cárcel sí tiene una valencia de reinserción social, no puede pasar por este tipo de coincidencia. Pero la cosa que me molestó más es que las tres familias nunca entraron en contacto entre ellas. Paradójicamente, yo entrevisté a todos ellos. Entrevisté a los amigos de Marco Prato, de Manuel Fofo, de Luca Barani, los padres, etcétera. Cosa que entre ellos nunca lograron por vergüenza, por rabia, por muchos motivos. Si se hubieran encontrado, tal vez la superación del luto hubiera podido comenzar. Por ejemplo, el papá de Luca Barani está muy enojado porque cada vez que lo veo me dice que él se espera una llamada para disculparse por parte de los papás de los asesinos. Pero esto nunca sucedió. Mamma mia, molto interessante. Complimenti, hai scritto pues un libro fantástico, extraordinario. Y bueno, quiero recomendar ampliamente al auditorio que nos acompaña el día de hoy esta lectura de una obra que inicia desde el periodismo y termina como una obra literaria de gran profundidad psicológica. Está el contexto de una Roma que vivía momentos particularmente complicados. La Gioia, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene, la panorámica de la narrativa italiana, en este caso en la FIL, con la presencia de este escritor, Nicola La Gioia, que por cierto ganó el premio Strega, el más prestigioso de los premios en literatura italiana. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Bueno, y una de las novedades de esta FIL de Guadalajara, uno de los libros más comentados, es el de mi admirada compañera Lourdes Mendoza. Ya le platicaba hace algunos días con La Frente en Alto, un testimonio contra la impunidad. Yo le agradezco mucho que el día de hoy converse con nosotros. Lourdes, ¿cómo estás? Querido doctor, pues feliz de estar contigo. Es un honor que me hayas entrevistado, que me estés entrevistando. No, bueno, un placer. Oye, si todos canalizáramos, Lourdes, nuestra indignación de la forma creativa y constructiva que tú lo has hecho con este libro, que nos entrega un testimonio de una mujer, una periodista, una profesional indignada por un hecho, la verdad es que tendríamos un mundo muy diferente. Te felicito por haberlo hecho. Te lo agradezco enormemente, y si me dices cuál es la finalidad o con qué yo me sentiría satisfecha, es con lograr cambiar la actitud, aunque sea de una persona, no importa de dónde esté, si en el país, fuera del país, pero si queremos cambiar el mundo, si queremos cambiar nuestro presente, no lo podemos cambiar si nosotros no empezamos a cambiar y si nosotros no empezamos a defendernos, ¿no? Ya. Oye, tú ya tienes claro, después de todo lo que ha ocurrido, ¿qué le ocurrió a Lozoya? ¿Por qué efectivamente procedió de la manera que procedió contra ti, Lourdes? En lo personal, lo que hemos podido lo que pude investigar, lo que pude hablar con los abogados, con mis presentadores el día de ayer, pues se hizo un circo en donde se necesitaba un elenco y tocó el caso de un periodista y ahí claramente se ve el dedo de Lozoya. ¿Por qué? Pues porque fui una de las periodistas más críticas a su gestión dentro de Petróleos Mexicanos. Él optó por difamarte así directamente en una especie de ópera que cantó efectivamente a la fiscalía que parecía como predispuesta a escuchar una versión y dijo, pues si me puedo arrollar a Lourdes Mendoza en este caso, ¿por qué no hacerlo? Pero después de todo este ejercicio periodístico, ¿tú sacas algo en claro, una motivación? Yo no sé si hay misoginia ahí, en fin, ¿qué nos puedes contar, Lourdes? Te puedo contar lo que he vivido. Este libro, primero que nada, déjame decírtelo de esta manera, doctor. No es un libro del escándalo, no es una investigación periodística. Este libro lo que habla es de lo que yo viví para defenderme contra los embates del poder. En los embates del poder, de repente un día amanecí siendo parte de una banda de 17 personas, 16 hombres, entre los que estaban 3 expresidentes, 2 excandidatos a la presidencia, gobernadores, legisladores, y la única mujer yo, la única periodista yo, por una bolsa, ¿no? O sea, entonces no nada más fui discriminada, sino tuve todo lo que viene siendo la política de género y la política de violencia, me le echaron encima. Fui la única que fui trending topic con Lady Chanel. Entonces, lo que estamos viendo o lo que traté de hacer con este libro es plasmar la importancia que tiene no bajar la cabeza. ¿Por qué? Y por eso lo digo con la frente en alto. Porque la mayoría de la gente pensó, Lourdes se va a esconder y Lourdes no va a sacar la cabeza. No, pues si yo soy periodista y los periodistas vivimos de nuestro nombre y de nuestra credibilidad. Y creo que hay algo también muy importante. Se nos está olvidando el valor de las palabras.
Y doctor, tú eres un erudito en todos estos temas de los libros, de la lectura y demás. Estamos usando el significado de las palabras sin darles el peso importante. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan, las palabras manchan, las palabras dañan, incluso las palabras matan. Oye, hace unos días que revisaba el libro de Ana María Buenaga sobre los linchamientos mediáticos, pensaba en tu caso, el ánimo que tenía a lincharte mediáticamente, pero insistí en el tema del personaje porque uno de los capítulos más interesantes de tu libro es el perfil del agresor, ¿no? Es decir, el tipo muestra, ahí es un estudio efectivamente psicológico, una tipología en la que metes arrogancia, engaño, pues todos estos asuntos que te ruego compartas con el auditorio. Creo que tiene mucha amiga eso, para entender al personaje. Puede ser psicópata o sociópata. Y entonces, ¿cómo entender? ¿Cómo entender que una persona está cenando en un restaurante en el Hunan con la que había sido su novia, Doris Beckman, con uno de sus mejores amigos, que él estaba festejando su cumpleaños a su mujer, con su hija, estaban los 5 departiendo, ¿no? El pan y la sal y unos tacos de pato. Pero aquí lo que tenemos que entender es, la mamá de Emilio Lozoya está en arraigo domiciliario. Su hermana está huida, su esposa y sus hijos viven en Alemania y no se pueden mover porque hay una orden de aprehensión contra ella. Y Emilio está así echando un pato. Eso te habla de una persona que no está sana. Digo, creo que lo más importante que todos tenemos es nuestra palabra y nuestra familia. Y tú haber perdido a tus hijos de esta manera y que hagas tu vida que es que normal, creo que esto te habla de una sociopatía o una psicopatía importante de este personaje. Quien lo conoce sabe que es un hombre sumamente soberbio, que es una persona inteligente, sí, pero que tenía, acuérdate, en su momento supimos que se peleó con Luis Videgaray porque le decía, yo a ti no tengo por qué rendirte ningún tipo de información porque a mí me puso el presidente y yo a ti no te voy a hacer caso. Y decirle suavidad, tenía lo suyo. Oye, es muy interesante ver la reacción de la prensa. Te agradezco mucho el par de menciones que haces de mi persona, pero aquel día fuiste, pues creo que la mujer más entrevistada del planeta, Lourdes. Pareciera que sí lo fui, pero déjame ponértelo en contexto. Ese 19 de agosto de 2020, cuando se filtra esta denuncia, me sacaron la mayoría de los medios, como si fuéramos una banda, con nombre, apellido y cara. Y no nada más eso. A mí 3 veces me mencionaron en la mañanera y dijeron que yo era la anécdota de la denuncia. Ya ven esta periodista que pide bolsas a cambio de escribir bonito, lo cual es una mentira, lo cual ahí están los textos, mis columnas escritas. Ya le gané 2 de 3 instancias. Entonces, pues, ¿cómo te puedo explicar? No, es una cosa efectivamente terrible. Oye, y el entrar al tubo de la justicia mexicana es una pesadilla, Lourdes. ¿Sabes qué? Los peritajes, pues se pidió uno de parte de mis abogados que era para demostrar el daño psicológico y emocional que traía. ¿Sabes qué me hizo Lozoya y sus abogados? Me pidieron 4 para demostrar que yo mentía, que yo manipulaba y que yo anteponía el dinero a mis principios y valores. ¿Sabes lo que es enfrentarte a 4 peritajes de esa manera? Y alguien en el tribunal no se dio cuenta que me pusieron el peritaje 1 mío y el primero de Lozoya, uno un jueves y otro un viernes. Y el sábado fue el día de la foto. Así están las cosas. Pues yo quiero felicitarte por ti, por tu hija, por tus lectores y porque has hecho un enorme servicio al periodismo de este país y por supuesto a la dignidad del oficio, que lo ejerces tú de una manera extraordinaria, que lo hayas compilado en un libro y lo compartas con tus lectores. Con la frente en alto, Lourdes Mendoza, te mando un abrazo y bueno, pues el único tema así como de polémica entre tú y yo es que nuestro buen amigo Javier Lozano lo presentó. Así es, me hizo favor Javier Lozano de presentarlo y además déjenme decirle, Javier Lozano fue el que me anunció que estaba en tiempo real, en vivo, en el Hunan y me dijo, pélate en este momento a cacharlo y salí corriendo y justamente con Javier Lozano es con el que hago el primer tuit que descubrimos que sí había un pacto de impunidad entre la Fiscalía y Lozoya. Es broma lo de Javier Lozano, que es muy querido en este espacio. Como tú lo sabes, todos los jueves tenemos la pausa musical. Así es. Muchas gracias por el enlace. Al contrario, gracias a ti. Como siempre, un gusto, querido doctor.
Bueno, y seguimos con la información de la FIL. Usted sabe que la Unión Europea será la invitada de honor de la FIL en la sesión del año próximo, lo cual pues es motivo efectivamente de enorme satisfacción. Usted sabe que la Unión Europea anualmente tiene una presencia con las letras de gran impacto. Yo le agradezco mucho al embajador Gauthier Mignot que el día de hoy converse con nosotros. Embajador, buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Gracias por el espacio. Pues le ruego que le cuente al auditorio cuál es la presencia que tiene ahora el Festival de las Letras Europeas, cuál es la propuesta que hacen ahora en Guadalajara, embajador. Llevamos 11 años organizando un festival de letras europeas en el marco de la FIL. Es un esfuerzo conjunto de la delegación de la Unión Europea, de las embajadas de nuestros Estados miembros en México y de la propia FIL, para traer cada año una decena de autores europeos. Ya van de más de 100 autores en esas 12 ediciones de este festival, que han representado casi todos los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Este año tenemos a 5 mujeres y 4 hombres que conforman el programa del festival, con conferencias a lo largo de la semana. Autores, algunos con fama internacional, otros con fama incipiente, muchos jóvenes, y autores que a veces en el futuro se convierten en grandes nombres, y el mejor ejemplo es el premio FIL de este año, el autor rumano Mircea Cărtărescu, que fue participante al festival hace unos años. Es una figura importantísima. ¿Quiénes vienen este año? Recordar efectivamente que en el Festival de las Letras Europeas se presenta siempre una variedad de países y por tanto de lenguas, embajador. Efectivamente, bueno, para tomar algunos ejemplos de este año, vamos a tener a Mohamed Boungarsar, que fue el laureado el galardonado con el premio Goncourt en Francia este año, el premio literario más prestigioso. Así es. Es un autor senegalés en realidad, pero que vive y escribe en Francia y en francés, que también ilustra la capacidad de Europa a atraer talentos de otros países del mundo. Tenemos esta noche a Nicola La Gioia, un autor italiano que está presentando efectivamente. Hemos tenido ayer a 2 magníficas autoras, Ioana Gruia de Rumania y Cristina Tot de Hungría. Y bueno, es la oportunidad justamente de presentar una literatura menos conocida quizás en México que la literatura española o francesa o italiana. Tenemos autores realmente de todos los rincones de la Unión Europea. Sí, interesante. ¿Combinan ensayo, novela, poesía, embajador? Así es, representan también diversos estilos, pero este año hay un lugar bastante grande hecho a la poesía. Muchos autores que, si bien no solamente se dedican únicamente a la poesía, hacen mucha poesía y tienen un acercamiento poético a la prosa, y creo que eso hace eco al magnífico discurso de Mircea Cărtărescu en la ceremonia de inauguración de la FIL, recibiendo el premio FIL este año, donde hizo una magnífica defensa e ilustración de la poesía, de la importancia de la poesía en una época en que parece que está relegada a un gueto, a la última fila de la librería, como decía Mircea Cărtărescu, y explicaba bien por qué la poesía sigue igual de esencial en nuestra época. Así que, bueno, estamos de cierta forma siguiendo a Mircea Cărtărescu en su militancia en favor de la poesía. Entonces, viene también Paulo José Miranda, claro, obligado, es decir, distintas expresiones, amén de la cantidad de autores y personajes europeas que están presentes en la FIL. He visto que está Lipovetsky, está creo que Henri Levy, en fin, hay una presencia importante. ¿Por qué es importante para la Unión Europea la cultura, embajador? Porque la cultura es lo que nos define como humanos, como seres humanos, y es lo también que nos ayuda frente a los problemas existenciales. Y hoy en día los problemas no solamente son personales, individuales, sino que son colectivos. Sabemos que vivimos en una época donde tenemos grandes problemas globales que enfrentar, y tenemos la convicción de que no se puede hacer sin esa reflexión, ese intercambio cultural, literario, y tomar el tiempo justamente también de leer, pensar y reflexionar. En una época en que cada vez más nos pasamos tiempos en los smartphones,
en los dispositivos electrónicos, donde el promedio de atención, como lo recordaba el comunicador francés Bruno Patino en una conferencia el domingo pasado, es en promedio de 9 segundos, o sea, casi los 8 segundos, que es el tiempo promedio de atención de un pez en su acuario. Entonces, si no queremos ser peces en un acuario, tenemos que leer y escribir. Gran idea me da hablar con Bruno Patino, lo haremos en los próximos días, creo que vale muchísimo la pena. Embajador, la Unión Europea, que es el proyecto de construcción supranacional más importante de la historia de la humanidad, estará representado el año próximo en Guadalajara. O sea, el elemento político, en este caso, tiene el correlato en ámbito cultural, el mensaje que se manda de concordia y valores de convivencia al mundo. Así es, y una voluntad de estrechar el diálogo con América Latina y el Caribe. El próximo año va a ser el año de la primera cumbre biregional en muchos años entre América Latina y el Caribe de un lado y Europa del otro. Y esa invitación de honor de la Unión Europea en la FIL 2023, que es la primera vez que la Unión Europea va a participar como invitada de honor en un evento cultural de este tamaño, es una de las ilustraciones de esa voluntad de estrechar las relaciones biregionales. Embajador Miñó, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo. Un gran saludo a su audiencia. Pues hasta aquí la información de un día ciertamente inolvidable, esta experiencia de la FIL, por supuesto que nos marca, un día en lo personal también muy, muy gratificante. Nos vamos, mi querido Jaime, te agradezco mucho que hayas estado ahí, por supuesto a nuestra audiencia, a su compañía. Cuídese y sea rabiosamente feliz, se lo merece.